Bienvenidos, lectores y lectoras que no se resignan a la guerra. La Comisión de la Verdad, en alianza con el 603 de la Gran Vía, les invita a escuchar la lectura en voz alta de la novela Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Esta es una ceremonia de duelo colectivo que busca honrar a las víctimas del conflicto armado colombiano. La actriz Carmenza Gómez lee el capítulo 3 de Río Muerto. Ya estaba muerto y estaba en el infierno. ¿Ya qué? Ya solo podía cerrar los ojos para no ver su cadáver baleado, desgarrado y yerto sobre los talegos y los cartones en el remolque del furgón. Ya solo podía ponerse a pensar, en vez de ver, en vez de ser, por qué ese maldito tribunal fuera del mundo lo había condenado a ver a su hijo mayor, repitiéndole a su hijo menor que aquí el que mandaba era él. ¿Por qué estaba obligado a ver a su hijo menor pidiéndole a su hijo mayor permiso para rezar? Maximiliano el mayor enterraba las uñas largas en el timón que olía a humo y a nicotina y se acercaba al parabrisas con el ceño fruncido y la mandíbula retraída para no conducir el pequeño camión hacia un despeñadero que pareciera una sombra más. Segundo, el menor, seguía órdenes acalambrado por el miedo y por el frío como un viejo. «Páseme la bayetilla, alúceme el camino». «Que no llore, que no me deja pensar», le dijo el mayor al menor en la penúltima curva antes de la entrada a Belén del Chamí. «No se lo vuelvo a decir». Sí, perdón», le respondió el menor al mayor, volviendo piedra un papelito entre su puño. «¿Qué tiene en la mano?» «Nada. Cuento hasta 3». Se veían huérfanos, estaban huérfanos. No sabían qué decir ni qué andaban diciendo. Tenían terror a todo, a la noche, al cadáver de su padre, al camino tembloroso, al día siguiente. Y sí, pobres los dos, empujados a la incertidumbre desde niños, pero pobre, sobre todo, el pobre segundo, que temía a su hermano como a una pesadilla recurrente. Y cuando se quedaban solos y su hermano se ponía de mal genio y le decía: «Lo voy a reventar si le cuenta a mi mamá que lo pateé», sentía el pavor en el centro de su estómago. Y ahora no iba a tener a quien decirle: «Papá, pídale a Maxe, por favor, no me haga nada». Y se pasaría la vida sintiéndose más solo y temiendo y pensando en las tardes en las que se sentaba a ver televisión con su padre. Salomón siempre besó a sus hijos cuando ya estaban dormidos. Nunca les dijo gracias, ni lo quiero, segundo, o lo quiero, Max, porque no podía decir ni una palabra. Y ya que estamos en esto, tampoco se los escribió en la libreta que tenían en la mesa aquella. Pero Maximiliano se acostumbró así a que vivir no era decir las cosas, sino hacerlas. Y segundo, se enseñó a sí mismo a reconocer y a engrandecer y a recibir los tímidos gestos de cariño de su padre. Salomón le daba unas palmaditas en las mejillas y se sentaba a ver televisión con él, y en los comerciales le sonreía. Y era mejor que una declaración de amor, y era más que suficiente, y era igual que cuando su mamá lo agarraba a besos y le decía: «Ay, mi muchachito, ay, mi regalito del Señor, ay, mi come viejo». Su papá le sonreía y él dejaba de temer. ¿Qué les había dicho Salomón a sus hijos la última vez que los tocó? ¿Qué les había dicho Dios? Que no lograban acordarse de sus palabras de mudo por más que lo intentaban. Habían ido al templo de la plaza porque era el sábado de la ceremonia de todos. Habían aplaudido y cantado con las jugas la banda folclórica que se lanzaba a cantar sus plegarias vallenatas. «Te voy a echar un ojito para que tú tengas conciencia. Me he vuelto un despojito. ¡Ay, ya no tengo paciencia!», con sus güiros y sus acordeones. Asintieron cuando el pastor Juvenal Becerra, que era obeso y negro y bufaba, repitió en su sermón eterno que el apocalipsis no solo estaba cerca, sino que había estado sucediendo desde hacía muchos años,
¡Atrás, Satanás! Almorzaron e hicieron la siesta en las hamacas del patio en el segundo toque, y él se tuvo que salir al mediodía en plena sesión de los milagros, porque había quedado de ayudar a su compadre en el trasteo. El pastor Becerra llamó al frente a todos los enfermos de Belén del Chamí, porque llegó la hora de curarlos con estas manos que son la obra de Dios. Y los enfermos convulsionaron y berrearon y sollozaron con los rostros a tierra, y el pastor los felicitó por no haberse quitado la vida y por resistir y seguir resistiendo, pues déjenme decirles, porque lo sé de primera mano, que todos los suicidas luego se arrepienten. Y él, Salomón, salió en pleno bororó un poco antes de que los ciegos volvieran a ver y los mutilados volvieran a caminar y siguiera la verbena. Desde que la había cagado con su Hipólita, por puro atolondrado, por arrecho, sí, pero sobre todo por imbécil, no le servían de nada las palabras de los pastores. Lo único que le servía era echarse neveras en la espalda y dormir poco y sudar y sangrar de tanto tropezarse con los muebles de los trasteos. Dijo sí a su esposa, que le recordó que había que comprarles zapatos a los niños. Sí, ya sé, con las manos en las estrechas escaleras del templo. Dijo a Max, adiós, y nos vemos más tarde, y ponga cuidado a lo que diga el pastor, con los puros gestos. Así fue eso lo que le dijo antes de salir a la plaza. Escribió a Segundo, que tenía cara de regañado, una frase en la parte de atrás de un recibo que los hizo sonreír. ¿Pa dónde va tan bregado?, le preguntó la vecina, y él se encogió de hombros porque andaba embelesado con el olor a pan. No vaya, le advirtió Polonia, la bruja de la silla de ruedas y el abanico, que ya sabía que él no iba a hacerle caso. Mejor quédese, le gritó desde el quinto abarco de la plaza. Pero Salomón se fue a su furgón blanco, que había parqueado a 2 calles de allí, a despejar el remolque y ajustar los espejos. Todo se imaginó en ese preciso momento, menos que lo fueran a matar esa misma noche. Bajó por la calle de la Resurrección en busca de la casa de 2 pisos donde estaba viviendo su compadre Eliezer. Le dio a su amigo un abrazo de varones a la vista de la cuadra y se pusieron a bajar juntos los muebles y los chiros y no vieron nada raro. No era mucho lo que Eliezer, que había escapado de Tumaco en el 80 y pico, iba a llevarse al caserío al que se iba a vivir. Bajaron una máquina de tejer que había sido de su abuela, un catre oxidado que fue de un puesto de salud de Quibdó, una bolsa de sus ropas viejas y una maleta con las otras cosas suyas, y ya. Yo debería quedarme aquí, compadre, le dijo apenas se subió al furgón. Ya que ya da lo mismo en qué pueblo me maten. Salomón se hizo el que no había escuchado nada, porque lo fraternal es ignorar las estupideces de los amigos. Vio en el espejo retrovisor que una gallada de mocosos estaba mirándolos. Escuchó un canto fúnebre, un alabao, en la ventana de la casa de al lado. Y un viejo gritó a un muchacho, «Te van a matar si sigues metiendo el pujo donde no te cabe». Y él siguió el camino y encendió el camión y agarró la vía verde y rota y abrupta hacia San Isidro, Antioquia, con la terquedad suya, con la testadurez con la que cometía los errores de su vida, pero lo tenía tranquilo el resto de las veces. Su amigo, su pacha, iba a estar a salvo en ese pueblo que era una trinchera guerrillera. Métase usted en San Isidro a ver cómo le va. No paró de ida ni paró de vuelta. Pasó por los calores de Mutatá, de Santa Teresa, de Dabeiba, con la mirada puesta en las orillas de árboles de hojas verdes y amarillas y en las montañas impenetrables del horizonte. Dejó de escucharle a su compadre las crónicas agotadoras por lo minuciosas de sus aventuras y sus conquistas sexuales. Yo es que soy un quebrador. Tenía el ñereje como la garganta. ¡Jo, jorojo! Cuando aparecieron las montañas polvorosas y los arbustos secos en la entrada de San Isidro. Buscó entre una neblina de cenizas la casa donde quedaba la pieza en la que iba a esconderse su amigo. No supo si los estaban mirando los habitantes del lugar, porque no había sino vestigios en el aire. Cargaron la máquina de tejer, el catre, la maleta. Se tomaron un tinto y un buñuelo con el casero. Espantaron las gallinas con el pie. Salomón se devolvió unos minutos antes de las 8 de la noche, porque el polvo empezó a hacer figuras sobre la oscuridad. «Ponga ojo, compa»,
le dijo su compadre en vez de hasta luego. Hágame ese favor personal. No tuvo miedo en las 3 horas de regreso. Sí, un poco de tristeza, de desaliento que después cobró sentido. Se puso a recordar, como entreteniendo la cabeza, como persuadiendo el miedo, cuando su papá se largó, cuando su mamá lo agarró a rejo, porque en Belén del Chamí se comían vivos a los débiles y a los atembaos, cuando se cerró la escuela porque ya no había sino 7 niños, cuando su Hipólita le dijo que ella se había dado cuenta de que sí lo quería, pero que dejara la rechera. Recordó para dejar para después el presente, y antes de llegar a la vereda metió en el radio el cassette que se lo había grabado la mujer en un arrebato de celos por la vecina, para no escuchar el aleteo de los murciélagos ni las risotadas de los televisores de las casas del camino. Eran las 11:15 p.m., si mal no recuerda. Póngale las 11:20. Sonaba: un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y no había brumas ni vapores que cubrieran a los 3. 4 pistoleros que estaban esperándolo venían caminando, quizás desde la reja de púas de la casa de enfrente, para justiciarlo por soplón, por sapo. No escapó, ni pataleó, ni lloriqueó, ni pidió clemencia. Siguió siendo él como si hubiera entendido que hasta ahí llegaba todo, como si a pesar del pavor y la vergüenza que le daba morir por de malas y por terco, tuviera claro que el hombre hace bien de estar de acuerdo con su destino. Sirvió su propia muerte, se bajó, y acaso alcanzó a pensar, porque el resto eran el jadeo y el pecho atascado, que los encapuchados tenían era un par de tizones que resultaron ser un par de fusiles. Se desquició, se desgonzó, se fue al caldero apretujado y pantanoso del infierno, y algo se movió entre ese baúl lleno de mierda y arañas, y volvió, antes de completar la eternidad, a ver su cadáver como quien ve en el piso de la pieza la ropa de ayer. Sus vecinos, la mala de Trinidad y el envidioso de Modesto, espiaban la escena escondidos detrás de las cortinas que apenas cubrían las ventanas. Seguro que les dieron café a sus verdugos, traidores, bujones. Seguro que les daba alegría verlo hecho un bulto. Su esposa maldijo su suerte de bestia, pero solo se le entendió que estaba maldiciendo, que estaba sintiendo que la muerta era ella. Sus 2 hijos, que no movían un dedo sin preguntarle a él si así era que había que hacerlo, se vieron cargándolo a la casa, al piso de la entrada, al furgón. Maximiliano, el de pelo crespo, condujo el camión como él le había enseñado. ¡Ojo al espejo, ojo! Segundo, el de pelo liso, hizo todo lo que se le dijo, y rezó entre dientes, y recordó al pastor Becerra gritándoles que el apocalipsis no era una mala hora, sino un infierno con cuentagotas, un huracán que se va volviendo rutina, una sucesión de matanzas y malos sueños y avalanchas que no perseguían la rendición del pueblo. ¿Para qué empezar de nuevo si nada va a salir mejor que antes? Hasta que tuvieron enfrente la plaza desierta de Belén del Chamí. Solo quedaban un par de borrachos en la plaza. Seguía oliendo a pan, que así huele Belén, pase lo que pase, muérase quien se muera. Pero el olor daba coraje, daba rabia. El hambre de un hijo es deshonra el día en que le matan a su padre. Gracias por escucharnos. Los demás capítulos de la lectura los encuentran en todas las plataformas digitales de podcast. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. Encuéntrennos como @Comisión Verdad C y @603 de la Gran Vía.